Continuamos en VTV 24 horas y hoy nos visita Eneko Martínez Goicoechea, profesor en Egibide y en la Universidad Internacional de Valencia, con el que vamos a hablar de educación, de redes sociales y de ciberbullying. Muy buenas, Eneko. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Ya estuviste aquí pues hace aproximadamente casi un año con Joseba Cabezas. Un añito, que pasa el tiempo muy rápido, sí, ¿cierto? Y te volvemos a ver, un placer por aquí. Bueno, vamos a comenzar hablando, si te parece, de acoso escolar, porque el Servicio de Inspección del Departamento de Educación del Gobierno Vasco analizó el curso 2016-2017 y encontró un total de 443 posibles casos de acoso escolar, de los cuales finalmente 86 fueron confirmados y una quinta parte de ellos en una quinta parte de ellos se utilizaron los medios cibernéticos, como por ejemplo las redes sociales, ¿no? La gran mayoría de estos casos se producen entre escolares de 10 a 14 años y en concreto de los 86 casos del pasado curso, 57 fueron en la ESO y 29 en primaria. Sí. Una quinta parte de estos casos, como comentamos, se realizaron a través de las redes sociales, lo que hoy se denomina el ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Bueno, primero yo creo que los datos, hay que dar un buen mensaje, que respecto a esos datos de la inspección, yo creo que se han reducido un montón, ¿no? Incluso las cifras creo que hablaban de un 30% de reducción, cosa que es muy positiva, ¿no? Con lo cual estamos asistiendo, así como hace un par de años, hacia el 2016 creo recordar que hubo un repunte o que se duplicaron los casos de acoso, aquí las cifras nos dicen ahora que parece ser que se reducen, con lo cual es bueno, ¿no? Sí es cierto y se apunta a que, bueno, en infantil no hay casos registrados, lógicamente, o bueno, no sé si lógicamente, porque sí que cada vez se ven ciertos tipos de conductas que quizá llaman la atención, pero sí es cierto que, como dicen las cifras, pues bueno, en primaria se dan unos cuantos casos, no sé si era un 30% aproximadamente, 31% por ahí, y sí que se lleva todo a partir de la educación secundaria, ¿no? A partir de los 12 años hasta los 18, que se lleva ahí el 60 y pico, 66%. Entonces, una quinta parte, a tu pregunta, sí que es lo que es el ciberbullying. Y hay que entender el ciberbullying como de alguna forma, ese acoso, o el acoso, la evolución que ha sufrido el acoso tradicional, pero a través de las redes sociales o a través de medios tecnológicos, ¿no? Pero hay que hacer un apunte importante, porque hay que diferenciar entre ciberacoso y ciberbullying. Ciberbullying, estamos hablando del acoso entre iguales, entre menores, a través de los medios tecnológicos. Pero si hablamos de un adulto con respecto a un menor, por ejemplo, estaríamos hablando de ciberacoso. Entonces, el ciberbullying sí es cierto que se da entre menores y utilizando medios tecnológicos o medios informáticos. Quizás se está reduciendo estos números porque se está incidiendo más en las escuelas o incluso los propios jóvenes empiezan a ser más conscientes de lo que puede ser el ciberbullying. Sí, a ver, por una parte, al principio los expertos también decían mucho y sí que apuntaban a que de alguna forma los medios tecnológicos son una nueva forma de hacer ese acoso, pero también es una forma en la cual se visibilizan más, o sea, se ven más y salen más a la luz, se difunden más. Por eso igual las cifras muchas veces también repuntan, ¿no? Pero también somos conscientes de que hay una mayor concienciación y sensibilización, ¿no? Y a partir la labor que hacen los centros educativos es muy importante ahí y en la sociedad en general, ¿no? Y cada vez son más los chavales, los propios compañeros que dan la voz de alarma y que difunden, ¿no? la existencia de esas conductas inadecuadas. Entonces, sí que hay una labor ahí de que los propios compañeros, incluso personas diferentes a los educadores, que llaman la atención, ponen la voz de alarma y entonces pues se van reduciendo esas tasas, ¿no? Quizá. ¿Dónde está el límite de lo que puede ser una broma o a pasar a lo que puede ser ya un acoso? Porque claro, muchas veces son conscientes ellos de realmente lo que están haciendo. Pues es difícil, ¿no? Decir eso. No se es consciente, a ver, yo creo que el tema de la moralidad todo el mundo sabe y los chavales saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal. El tema es, por ejemplo, cuando se habla en el concepto de ciberbullying, sí que tiene que darse una serie de características, ¿no? Y están relacionadas con lo que comentas, que es, por una parte es que tiene que haber una intencionalidad. Entonces, esa intencionalidad, pues hasta qué punto se es consciente y no se es consciente. Yo creo que todo chaval sabe, toda chavala sabe perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Luego hay que trabajar mucho, y ahí está la labor educadora, en temas de empatía, autoestima, ¿no? En ponerse en el lugar del otro, en ese control emocional, y eso es muy importante. Pero una intencionalidad, desde luego, tiene que estar más o menos probada, ¿no? De que se ha hecho pues, queriendo hacer un daño
a la otra persona, ¿no? Luego tiene que ser repetido en el tiempo, es decir, puede ser algo esporádico, puntual, dónde está el límite entre una broma o dónde está el juego, ¿no? que se produce en la convivencia normal y diaria. Pues bueno, cuando ya se ve que hay una repetición de la conducta a lo largo del tiempo, pues estaríamos más en un caso ya de acoso como tal, ¿no? A través de medios informáticos o no, ¿no? Entonces tiene que haber de alguna forma esa intencionalidad, esa repetición, y lo más importante quizá también es que tiene que haber una desigualdad, es decir, tiene que haber una relación asimétrica de lo que es, ¿no? La víctima de alguna forma no puede defenderse, o no tiene los mismos mecanismos, o no está en el mismo nivel para poder defenderse ante los ataques de ese acosador, ¿no? Entonces, bueno, tiene que darse una serie de factores, ¿no? Y eso determina también de alguna forma, si hay una repetición, yo creo que si hay una intencionalidad, ahí está claramente, ¿no? Que en esa repetición es consciente la persona de que está de forma repetitiva, pues dando lugar a una conducta que es pues inadecuada o no deseada, ¿no? O haciendo daño al claro. Antes también, cuando no existían pues, todas las redes sociales, existía lo que se denomina como acoso, ¿no? El acoso escolar, que ibas al colegio y ese acoso se quedaba en el colegio, porque luego tú ibas a tu casa y no continuaba. Ahora el acoso es las 24 horas a través de las redes sociales, es la diferencia, ¿no? Que marca de una generación a otra. Complicado también, ¿no? Cómo controlar o darte cuenta también, ¿no? De la situación de pues, un padre, por ejemplo, ¿qué tiene que darse cuenta? ¿En qué factores puede ver que su hijo puede estar sufriendo este acoso? A ver, cuando hablamos de factores que pueden darnos las pistas o que pueden predecir, o que predicen o que pueden predecir una situación no deseada, para entendernos, estamos hablando de una serie de elementos que nos dan lugar a eso, a poder predecir. Es decir, de alguna forma son elementos que son resultados de ver el comportamiento de otras personas que han sido objeto de ese ciberbullying o acoso o bullying como tal, y el resultado es el resultado que se produce en esa misma situación de las personas que no han sido acosadas. Es decir, hay una comparación ahí, y de ahí se sacan unos elementos que son comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de esos factores que hay que tenerlos en cuenta como referencias, no decir, porque ahora sí empiezo a citar, y lo primero que vas a pensar, joder, pues entonces cualquier persona puede estar sufriendo acoso, ¿no? Entonces es muy difícil, por eso digo que los factores hay que tenerlos en cuenta con mucho cuidado, ¿no? Pues por ejemplo, el hecho de las horas que pasas con el móvil en la mano, ¿no? O con los dispositivos, muchísimas horas, hay cifras por ahí alarmantes, ¿no? Estamos hablando de una media de 167 minutos diarios de utilización del móvil al día, ¿no? Los menores, de 200 y pico minutos los fines de semana. Estamos hablando de que una persona, incluso los adultos, estamos viendo el móvil en el trabajo incluso una media de 4 o 5 veces a la hora, 150 veces el WhatsApp. Es decir, lo bueno del móvil y de los dispositivos en general, que nos están de alguna forma, pues sí, mejorando todo lo que es la vida diaria, está dando lugar a una utilización excesiva, ¿no? Y eso en los menores está produciendo una especie de adicción que conlleva estar expuestos mayor tiempo, y entonces en esa situación, en ese escenario de estar más expuestos, pues se da más esa situación de difundir mensajes, rumores, y luego ya, pues bueno, ya otras cosas más problemáticas, que ya estaríamos hablando de amenazas, insultos, ¿no? Coacción incluso. Entonces, primero las horas, si pasan muchas horas con el móvil puede ser un indicador, puede ser, ¿no? Por ejemplo, otro de los factores importantes que se suele tener en cuenta es el hecho de no haber supervisión parental, o que no haya esa supervisión de los padres que comentabas. Entonces, claro, aquí y ahí está quizá la clave, ¿no? La cuestión, es decir, ¿cuándo doy un dispositivo al chaval? Claro. ¿Cuál es la edad en la que le damos el móvil al niño, o a la hija, al hijo, a la hija, ¿no? Antes de responder a eso, aparte de cuándo se lo damos, ¿qué hago yo? ¿Controlo y no controlo? ¿Y qué responsabilidad tengo? Porque ya empiezan también los medios a nivel jurídico, ¿no? Claro, es decir, ¿puedo yo controlar el móvil? Pues hombre, no podemos coger y controlar el móvil, por ejemplo, de la pareja. No podemos ver el móvil de la pareja, no debiéramos, aparte de que no debemos, no podemos, porque jurídicamente incluso puede haber penas de 1 a 4 años de prisión. O sea, la cosa es seria, ¿no? Entonces, cuando tú te planteas con un menor, claro, el menor, la responsabilidad de los padres es una responsabilidad civil. Entonces, se cuantifica económicamente. La responsabilidad penal está, de alguna forma, es casi objetiva, o es una responsabilidad por riesgo, ¿no? Que se dice. Entonces, es una responsabilidad que deriva de la omisión del deber de vigilancia que tenemos con respecto a los menores, porque somos responsables de vigilarlo, claro, ¿no?
Entonces, claro, a la hora de darle el móvil a ese niño, quizá una de las pautas que debemos tener en cuenta o que debemos que seguir es hacer una especie de contrato, ¿no? Que es lo que siempre se ha dicho. Es decir, yo te lo doy, te presto el móvil para que lo utilices, pero a cambio tienes que seguir unas normas. Y entre esas normas que seas conscientes de que yo puedo en un momento determinado pues incluso vigilar qué es lo que estás haciendo por tu seguridad, ¿no? Con esa premisa y una especie de contrato, pues quizá pudiéramos justificar el que nosotros pues sí que estemos vigilando, ¿no? De todas formas hay alguna sentencia por ahí del Tribunal Supremo también, en el 2015, creo la última a recordar, importante, que el juez admitía como prueba la información de una madre que había entrado al Facebook de su hija sin el consentimiento de esta, pero claro, ahí estaba legitimado porque de alguna forma estaba demostrado que había un acoso sexual por medio y tal. Entonces, esa información se tuvo en cuenta, ¿no? Pero en principio nosotros no podríamos vigilar. Pero ya digo, yo creo que siempre y cuando con el menor lo sentemos y le digamos, mira, esto hay que hacer un uso responsable de este dispositivo, no puedes estar todas las horas conectado, hay unas normas, a la noche, por ejemplo, pues no lo tocas, no lo llevas al centro educativo, o si lo llevas lo apagas, etcétera, ¿no? Entonces, si llegamos a ese acuerdo, quizá claro, también poder acceder, ¿no?, a esos mensajes de acoso que puedan recibir, si, como comentas, no puedes acceder a ello, es más complicado aún de conocer, ¿no?, cuál es la situación de tu hijo, sobre todo porque hoy en día los dispositivos móviles ya los empiezan a tener desde muy pequeños. No sé, yo siempre se entra en el debate, ¿no? ¿Cuál es la edad idónea para darle un móvil a tu hijo? Pues las cifras hablan que los niños de 11... Hay niños de 11 años, con 11 años ya el 50% tiene móvil, con 11 años. ¿Cuándo se da el móvil? Y pues se está hablando por una media de los 10 años, 11 años. Son edades en las que igual las actividades extraescolares empiezan a salir un poquito solos, entonces claro, pues le das el móvil para tenerlo más controlado o saber dónde está o si tiene algún problema, ¿no? ¿Cuándo? Pues hombre, eso se responde con otra pregunta, es decir, ¿cuándo, a qué edad es tu hijo o tu hija maduro? Yeah. ¿Cuándo es responsable, cuándo es de alguna forma consciente del uso que le está dando y de la repercusión que puede tener? Ese nivel de madurez, o que nosotros podamos pensar que tiene un cierto nivel de madurez, de respuesta, ¿no?, y sobre todo de comunicación, que nos habla, que nos dice lo que hace y lo que deja de hacer, pues quizás sea un indicador para decir también, oye, pues igual te empiezo a dar un móvil, ¿no?, te dejo un móvil, ¿no? Pero es complicado, porque cada niño es un mundo, ¿no? Luego, bueno, existen también bloqueo de aplicaciones, la herramienta de control parental, que muchas veces muchos padres no llegan a conocer y quizás deberíamos de ponernos, ¿no?, todos un poco más al día de cuáles son las funciones que puede tener un teléfono móvil, porque nos estamos quedando igual un poco más atrás de lo avanzados que empiezan a venir ya desde tan pequeños. Hay una frase que suelo utilizar en algunas charlas, y la última, por ejemplo, que vi en el Ayuntamiento de Alegría, de Blanchi, que es donde pertenezco, y hay una frase que está muy bien, ¿no?, que lo dice muy claro, ¿no? Es, no puedes vivir entre codornices y luego querer aprender a volar como águila, ¿no? Es decir, que claro, tienes que aprender lo que hay, tienes que saber lo que hay. Que no seamos todos expertos en utilizar las tecnologías, por supuesto, porque eso es difícil, ¿no? Cada uno tiene sus recursos y sus conocimientos, pero es cierto que por lo menos tendríamos que conocer todos pues un poco qué tipo de redes hay, cuáles son las más utilizadas, cómo está pues Instagram, que es la gran, ¿no?, ahora mismo, claro, de exposición de imágenes y de vídeos, ¿no? Entonces, conocer un poco ese tipo de escenarios en los que normalmente los adolescentes y los niños se están empezando a mover y se mueven, y luego conocer algún tipo de herramientas básicas de control, de bloqueo, ¿no?, siempre teniendo en cuenta las apps que hay una repercusión, que es decir, que aunque haya apps, que haya aplicaciones móviles que nos permiten hacer ese control, cuidado, que también tienen sus repercusiones legales y rozan la cierta ilegalidad muchas veces, ¿no? Entonces, hay que, primero, sí, conocer las redes sociales, los sistemas de bloqueo quizá, pero lo importante es que en nuestros esfuerzos como padres, como familias y sobre todo también, pues también como educadores en definitiva, los centremos en lo que es la comunicación. O sea, hablar con los chavales, que nos cuenten y ganarnos esa confianza a la hora de estamos aquí ante cualquier problema, ¿no? También en ese sentido los docentes se tienen que poner al día, porque ya desde muy pequeños empiezan en las aulas a manejar tablets, a tener los deberes en las propias tablets y los libros en ellas. Y los libros están cambiando mucho, sí. De hecho, a ver, bueno, aquí desde el País Vasco también, con el tema de la escuela 2.0, el tema del madurez tecnológica de los centros, se está dotando de muchos recursos, ¿no?, a los centros educativos, tanto de la red pública como de la privada, ¿no?, la privada concertada. Entonces, sí es cierto que hay un cambio metodológico que no podemos obviar. Desde los centros educativos, pues cada vez estamos
llevando a cabo actividades, proyectos, retos y muchos tipos de actividades que son metodologías innovadoras que, quieras o no, utilizan también las TIC, las tecnologías de información y comunicación, y que utilizan, ¿no?, los soportes esos de las tablets, las pizarras electrónicas, y es todo más digital. Y eso conlleva que también en muchas ocasiones se utilicen incluso los móviles en clase, ¿no? Y de ahí también el debate de, oye, ¿se puede o no utilizar el móvil en el aula, ¿no? Se debe utilizar, lógicamente. Yo creo que no tiene que sustituir nunca, pero tiene de alguna forma que utilizarse, porque tenemos que desarrollar también esas competencias digitales que son esenciales para el ciudadano, ¿no?, y para los niños. Entonces, claro, el tema es cómo las utilizas y las normas que tú puedas instaurar en el aula ¿no?, y los comportamientos, ¿no?, derivados de la utilización de esas tecnologías. Pero es cierto, cada vez se utilizan más, de forma muy temprana, pero bueno, hay que hacerlo, digamos, con cabeza, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las mayores dificultades a las que se enfrenta un profesor a la hora de tener que aplicar pues las nuevas tecnologías en las propias aulas? Primero, la formación que has comentado. Sí que se nos exige como educadores desarrollar esa competencia. Evidentemente nosotros somos los primeros que tenemos que tener esa competencia desarrollada, ¿no?, la competencia digital. Pero asociado con esa competencia digital, pues bueno, vienen pues que en los planes de formación de los propios centros educativos, que dentro del proyecto educativo del centro, de cada proyecto educativo, pues esté claro que esa es la línea que hay que seguir, y que los planes de formación y de reciclaje de todo el personal docente y no docente pues también incluyan todo este tipo de formaciones, por una parte a nivel básico de utilización de herramientas, y luego ya, pues bueno, además de utilización de unos niveles más avanzados para poder incluir otras metodologías más concretas en el aula, ¿no? Pero formación importante, mucha formación. ¿Cómo trabajáis, por ejemplo, la protección de datos? Que últimamente yo no dejo de recibir mensajes de un montón de empresas que cambian la protección de datos, sobre todo ahora en los menores, porque para acceder a las redes sociales tienes que tener un límite de edad, y bueno, pues se ve perfectamente, muchos jóvenes acceden a ellas mintiendo en la edad para tener un correo electrónico. ¿Cómo se trabaja en las aulas con la protección de datos? A nivel así sencillito, hombre, aparte de tener los propios equipos y el personal responsable de la gestión de esa protección de datos para dar cumplimiento a la ley, es cierto que el 25 de mayo pues, se produjo esa aprobación, y nos han bombardeado y nos están bombardeando todavía con mensajes de actualización de la política de privacidad, ¿no? Pero evidentemente en los centros educativos es muy importante, porque desde la matrícula de un chaval, ahí ya se están proporcionando datos e información que es privada. Entonces hay unos mecanismos de registro de esa información, de registro con respecto a un registro central de donde de alguna forma se asegura que hay una privacidad de datos, y luego digamos que las plataformas en las que se suelen utilizar, cada centro educativo puede utilizar la suya, ¿no? Pero, por ejemplo, pues Educamos, por ejemplo, ¿no?, que es una plataforma al final para gestionar todo el tema docente. Ahí hay una serie de perfiles, los usuarios no podemos ver los datos incluso de los alumnos, a veces ni los correos electrónicos, directamente si quieres mandar un correo te lo manda, pero ni siquiera lo visualizas. Es decir, hay unos mecanismos informáticos ya que normalmente están articulados mediante las plataformas que utilizamos en los centros para la gestión docente, ¿no?, que nos aseguran que esa información es totalmente privada y que cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Sí es cierto que luego la duda está muchas veces en qué haces tú en el aula. De ahí es donde igual se genera más el problema, ¿no? Si yo cojo con los chavales de ciclos muchas veces, ¿no?, pues estás haciendo una actividad, igual un juego, una gamificación, un Kahoot en el aula, ¿no?, que están jugando en tiempo real, o estás haciendo un proyecto, haces una presentación, pues sacas una foto y la subes a Instagram, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso se puede y no se puede hacer cuando los datos y las imágenes son... ¿Dónde está ahí el límite o la libertad que tiene un docente a la hora de... Claro. Evidentemente, ya desde la matrícula se pone la casillita esa, ¿no?, y se informa de que las imágenes que se puedan captar en un momento determinado, que permiten dan ese permiso para poder utilizar los datos, pero a efectos pedagógicos, ¿no? Si yo la pongo en una foto de aula sin más en la red social, en la cual tengo ahí una comunidad con otros profesores, compartimos y tal, y se ve ahí una actividad concreta, pues bueno, que no genera más problema, sobre todo porque son mayores de edad, ¿no?, quizá, claro. Y además hay un permiso ahí. En los menores, pues es cierto que la política de privacidad va por ahí, es decir, se informa a las familias y dan ese consentimiento de que las imágenes pueden ser utilizadas para fines pues bueno, de divulgar la actividad, simplemente, ¿no?, efectos educativos. Los adolescentes que utilizan una red social, pues como puede ser Instagram, ¿no?, en la que vemos pues cómo puedes subir una historia de lo que estás haciendo en el momento, con tus imágenes, con tu vida real, ¿son conscientes de los peligros que puede tener ¿Tú cuando mostrar? Hablas con ellos, sí. Cuando hablas con ellos, sí.
Ellos te dicen por supuesto, todos dicen por supuesto. Ahora, hay una realidad, y esa realidad es que los chavales exponen toda su vida. O sea, quieras o no, hay una tendencia, es una moda, es un comportamiento ya generalmente aceptado, es muy general, que yo digo dónde estoy, con quién estoy, en qué momento estoy, y doy incluso información que no debes, ¿no? Claro. Y luego el sexting, por ejemplo, y el envío de imágenes con connotación o con carácter sexual cada vez está más aceptado y se da entre los jóvenes más de lo que nosotros pensamos. Jóvenes y muy pequeños, ¿eh? Entonces, eso yo creo que sí que es alarmante, porque el sexting, hablamos de ciberbullying, pero bueno, hay otra serie de, ¿no? El sexting como esa utilización de imágenes, de contenido sexual, pues a través de WhatsApp, a través de las redes se utiliza, ¿no? Normalmente empieza con esa relación sentimental con un novio, una novia, tal y cual, y luego esas imágenes acaban, pues bueno, difundiéndose en muchas ocasiones y produciendo un daño, pues, importante, ¿no? Entonces, concienciar, sensibilizar, que sean conscientes, pues mucha comunicación, mucho trabajar con ellos, hablar con ellos, decirle constantemente, pues eso, que piensen, que reflexionen respecto a las consecuencias que pueda tener el poner una imagen determinada, ¿no? ¿Se trabaja en las aulas sobre esto? Se trabaja. Por una parte, bueno, para que las familias también vean un poquito, ¿no?, cómo funciona el sistema. Hay unos planes de convivencia en cada centro, ¿no? Es decir, hace muchos años sí que ya se aprobó por el gobierno vasco unas guías de actuación de acoso escolar, que hacia el 2004-2005 aproximadamente, hubo una modificación en el 2007, luego en el 2008 apareció el decreto de derechos y deberes de los alumnos, se hizo una modificación de esa guía para introducir el tema de la tecnología, y todo centro está obligado a tener de alguna forma un responsable de convivencia, o una persona experta, ¿no?, psicopedagogo, pedagogos, y que de alguna forma medien y gestionen los conflictos. Y dentro de esos planes de convivencia que forman parte del proyecto educativo del centro, ahí hay una serie de acciones, de programas que vía tutores, en acción tutorial, se van programando, ¿no? Acciones para trabajar valores, para trabajar temas, aparte de temas culturales, actividades, pues muchas cuestiones sobre valores y sobre empatía, autoestima, trabajo en grupo, todo el tema de la competencia social y ciudadana, ¿no?, que es lo importante dentro de ese plan de convivencia. Con lo cual, esa es la vía para incidir en estos temas, en ese tipo de charlas y actividades con respecto al uso responsable de las tecnologías. Para quedarnos con otra parte positiva, ¿cuál es la parte positiva de las redes sociales para los jóvenes, para los adolescentes? Hombre, rompe el tiempo y el espacio, ¿no? Es decir, es un mecanismo y un instrumento en el cual pues, se pueden comunicar de otra manera, llegar a una información y a un conocimiento que eso es lo que hay que enseñarles, evidentemente, que no teníamos hasta hace unos años, ¿no?, y teníamos que acceder con otras vías, pero que en cualquier momento y en cualquier lugar puedes disponer de mucha información que antes no tenías, ¿no? Y dar respuesta a muchas dudas. El problema es que esa inmediatez es la que a su vez genera esa dependencia muchas veces y esa adicción. En cuanto a la ley que protege a los menores en Internet, ¿cómo está acotada? Ahí yo creo que la ley, si no me equivoco, ahí habría que hablar con algún experto en derecho, ¿no?, pero yo creo que la ley orgánica de protección de menores sí que lo que hace es consagrar el derecho a la intimidad del menor y el secreto de sus comunicaciones, con lo cual ahí está el problema. Un menor, al final, la responsabilidad, decía al principio, ¿no?, la responsabilidad penal deriva de ese delito de deber de omisión, ¿no? El chaval no tiene esa responsabilidad, la responsabilidad penal deriva en un menor, en el padre, o sea, responde solidariamente el padre o los padres o el representante legal con respecto a los actos ilícitos del hijo o de la persona de la que tiene la potestad, ¿no? Con lo cual, ahí deriva en el padre, sí que puede derivar una responsabilidad civil, pero los jueces son los que deciden de alguna forma esa repercusión que pueda tener, ¿no?, el menor. Claro. Y son siempre acciones preventivas y orientadas hacia la reinserción, es decir, programas educativos y sobre todo en consonancia con los centros educativos, ¿no?, algunos programas o intervenir en acciones en las cuales sean conscientes de lo que están haciendo, se comprometan a realizar determinadas tareas, entonces no tiene una repercusión penal, evidentemente, ¿no?, el menor. Bueno, Eneco, vamos a pasar a hablar ya con nuestros tertulianos. Están hoy con nosotros Mario Garro. Muy buenas, Mario. Muy buenas, hola. Y Eduardo Inclán. Hola. Muy buenas. Bueno, Mario, empezamos contigo. Bueno, yo cuando has hablado del móvil, yo de verdad que hubiese hecho una diferenciación, ¿no?, de lo que es un teléfono móvil a un smartphone, ¿no? De verdad, yo pienso que un niño de 12 años no tiene que tener un smartphone, para mí, ¿eh?
pero eso es aparte. Yo sí que me gustaría preguntarte una cosa. ¿Tú crees que en la actualidad, que lo desconozco, el profesorado de una de las edades, por ejemplo, de la ESO, tiene capacidad, está capacitado y protegido para detectar el bullying? Para detectarlo. Para detectarlo. A ver, bueno, primero, el bullying, dado que el concepto del bullying es dentro del aula, puede ser más sencillo detectar situaciones que llaman la atención, ¿no? El ciberbullying, evidentemente, es muy difícil detectar. Por eso te digo lo del bullying. El bullying, el acoso, hombre, es cierto, dentro de los factores, esos indicadores, tú realmente cuando estás día a día con los chavales en el aula, tú ves a un chaval, no sabe lo que le pasa, pero algo le pasa. Entonces, de alguna forma sí que puedes ser consciente y decir, oye, puede estar pasando algo, voy a intentar hablar con el chaval o acercarme un poquito a ver si me termina diciendo algo, ¿no? Pero vamos, es difícil, ya depende también ya de la comunicación con el chaval, y si el chaval te quiere, normalmente el 75% de los chavales no lo dice, que están sufriendo el acoso, ¿no? Pero detectar mecanismos, pues bueno, aparte de hablar de una serie de factores que pueden darnos las pistas, esto no es una regla de ABCD, ¿no? Pero sí que puedes detectar, y como padres también lo hacemos, cuando tu hijo o tu hija de repente tiene un cambio drástico, ¿no?, de comportamiento, no quiere ir al colegio, o de repente está más agresivo, hombre, detectas que puede haber un problema. Ahora, si es eso, o que una amiga le ha dejado de hablar, pues es difícil, evidentemente. Pero formación, a nivel de gestión de conflictos, de mecanismos, quizá habría que dar más, sí, tendríamos que recibir más, en aspectos psicosociales, psicológicos, pedagógicos, sí. Eduardo. Nada, hola, buenos días. Buenos días. Yo simplemente ver un poco, en Francia, desde agosto pasado, cuando empezó el curso, se prohibió el uso de móviles en el colegio, y ahora están saliendo los primeros informes de las consecuencias, y parece que son bastante positivas. ¿Tú verías adecuado que se hiciera aquí una norma parecida, que se prohibiera durante las horas lectivas el uso de móviles o smartphones en los centros educativos? A ver, la normativa interna de cada centro, la que establece, evidentemente, está prohibida ya. Es decir, no hay una norma general que prohíba, pero tú en tu reglamento interno, en tus normas de convivencia, establecen como una conducta inadecuada, ya, la primera, se dividen en inadecuadas, en las que perjudican la convivencia del centro y las que perjudican de forma grave, ¿no? Entonces, ya es una conducta inadecuada la utilización del móvil, está prohibida la utilización del móvil. Una norma a nivel general que establezca las bases y que diga, que establezca esa prohibición total en el móvil para utilizar, entonces ¿dónde queda la utilización de metodologías más innovadoras utilizando esas tecnologías? O sea, si de alguna forma esa norma lo que va a hacer es quitar por completo la posibilidad de cambiarle el proceso de enseñanza y aprendizaje y unas estrategias más innovadoras, pues yo sería contrario a la norma. No, pero vamos, no va contra la tablet en el aula, no va contra lo que haya en el aula, no, o sea, es que cada alumno utilice su móvil personal, o sea, esa es la norma que han puesto en Francia. Y no va en contra de la modernización del sistema, todo en cuanto él sea sí, hombre, como sea todo, con cierta flexibilidad. Si hay cierta flexibilidad, si se puede utilizar en un momento puntual, porque el profesor así lo estima, la profesora, el móvil en un momento determinado para buscar algo o para realizar una simple actividad. Yo hago un Kahoot en clase, les pongo un juego para que en tiempo real hagan un concurso de preguntas y respuestas, y cada uno, salvo que tengan una tablet cada uno, y salvo que cada uno tenga unos recursos, claro, si sustituyes porque dices que todo el mundo va a tener esos recursos en el aula, pues igual sí se puede eliminar por completo el móvil. Si no, en esa actividad concreta, ¿por qué no se puede utilizar? Sí. No sé si te he respondido. No, sí, más, no, un depende, poco, ¿no? Como estaba, si se había hablado del tema también en los claustros de los colegios. No, que yo por lo menos, lo que yo conozco, lo que yo alcanzo, no se ha tratado ese tema. Y es cierto que Francia ha sido uno de los... Sí. La verdad es que este es un tema que yo creo que interesa a todo el mundo, tengas o no tengas hijos, siempre tienes algún niño a tu lado que ves y pues, piensas y dices, ¿en qué edad le dejo el móvil? ¿Qué cosas le permito? ¿Qué no le permito? ¿A qué horas? ¿Cuánto tiempo? Son creo que muchas dudas y muchas veces no encuentras la respuesta, y bueno, pues por eso te doy las gracias por haber venido aquí con nosotros, porque bueno, pues seguro que mucha gente que nos está viendo entiende un poco más, ¿no?, cómo puede actuar ante este tipo de casos, y muchísimas gracias. De verdad. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión, cuando porque queráis, la verdad es que es siempre muy interesante y estoy segura de que nos volveremos a ver pronto. Muchísimas gracias. Venga. Nosotros despedimos a nuestro invitado y continuamos aquí en VTV con la tertulia.